A reading from the book of Lectura Revelation. del libro del Apocalipsis. I, John, Yo, Juan, and there was a miré white cloud. y apareció una nube blanca. Sitting on the cloud, Estaba one sentado who encima looked like a uno son con of man, aspecto de hombre, with a gold llevando crown on en his la head, cabeza and a una sharp corona de sickle in oro his hand. y en la mano una hoz Another afilada. angel came out Del of the templo temple, salió otro ángel y crying gritó out in a fuerte loud al que voice estaba to the sentado one en la sitting nube: on the cloud. Use your Arrima sickle tu and hoz reap the harvest, y siega. for the time to Ha reap llegado la hora de la siega, because the earth's pues la mies harvest de la is tierra fully está ripe. más que madura. So the one who was Y el que sitting on estaba the cloud sentado encima de la swung nube his acercó sickle su hoz a la to the tierra y la earth, and the cegó. earth was harvested. Otro ángel Then another angel salió came del out of the templo temple, celeste having llevando also had a él sharp también una hoz afilada. Then another angel Del came altar from the salió otro, altar, who was in charge el of the ángel que fire, tiene poder sobre el fuego, y le gritó fuerte al de la hoz one with the afilada: sharp sickle. Arrima tu Use hoz your sharp sickle afilada and cut the y clusters vendimia of the los earth's racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están en sazón. El ángel acercó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Verbum Domini. The Lord comes to El judge Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la Say tierra. among the nations, Digan a los pueblos: el Señor es He has rey. made the world Él afianzó el orbe not to be y moved. no se moverá. He governs the Él gobierna with equity. a los pueblos rectamente. El Señor llega a regir la The tierra. heavens be glad, Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. the plains be Vitoren los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. before the Lord, for he Delante del Señor que ya llega, comes to rule the ya earth. llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia Peoples y with los his pueblos constancy. con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Alleluia, alleluia, Remain faithful until the death. Manténganse fieles hasta la muerte, y yo les daré el pan de la vida a ustedes. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Well, some people were En speaking aquel about tiempo how the algunos temple ponderaban la belleza del templo y por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesus said, Jesús les dijo: all that you see esto que here, contemplan the days will come, llevará un día en que no quedará piedra sobre piedra, stone upon todo another stone, será that will not be thrown destruido. down. Then they asked him, Ellos le preguntaron: when will Maestro, this happen? ¿cuándo va a hacer esto? And what sign will ¿Y there cuál be será that la all these señal things are de que about to todo happen? esto está para He suceder? answered, Él contestó: see that you not be deceived, Cuidado con que nadie for los many will engañe, come in porque my muchos name, vendrán saying, usando mi I am nombre, he, diciendo yo soy, and the time o has bien, come. el momento está Do cerca, not follow them. no vayan tras ellos. When you hear of Cuando wars oigan noticias de guerras do not be y de terrified, revoluciones, no for such tengan things pánico, must happen porque first, eso tiene que but it ocurrir will not primero, immediately porque el final be the end. no vendrá enseguida. Then he said to them, Luego les dijo: nation will rise se against alzará nation, pueblo contra pueblo kingdom y against reino kingdom. contra reino. There will be powerful earthquakes, Habrá grandes famines, terremotos plagues.
y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Verbum Domini. It's always a tragic Siempre thing when es algo trágico we hear cuando of, escuchamos, say, athletes or digamos, de un musicians, atleta, writers, músico, educators, politicians, educador, político, who were que once una had vez the fueron intention to do de la good, atención, to make an tuvieron la impact in intención de hacer society, el bien you know, to, y hacer un to impacto spread good words. para diseminar la buena palabra What's so- y ser what positivos, happens, y lo que sucede es que tragedy is la when tragedia we es hear cuando of people who escuchamos started de out with un intentions, pueblo con buenas intenciones somehow end y up que de pronto really acaban bad. You know, mal, exchanging intercambiando this goodness esta bondad por cosas como self-righteousness, egoísmo, self-glorification. You know, and autoglorificación. today, Y this is what hoy Jesus is esto es talking lo que about in the Jesús scripture. está diciendo en You las know, we Escrituras. have here Tenemos in, aquí the en Gospel of Luke, en el Jesus Evangelio de talking San about the Lucas temple. es que habla You see, the Jesús acerca del leaders in the templo. temple had Los grown very cold. You know, líderes del templo once se han the people who enfriado. started out with good Una vez que un intentions, pueblo que empezó con now, buenas intenciones, you know, ahora into themselves, básicamente ya have están para fallen sí into mismos things like nada más, narcissism, individualism, hablando del you know, narcisismo, consumerism, del consumerismo any other types of isms. y cualquier otro tipo de cuestión The temple para had pensar, become pero el corrupted. templo se había And corrompido. as we Y hear from the Lord, Como lo he was escuchamos del facing Señor, destruction. estaban enfrentando la And, you know, we destrucción. ourselves in our Nosotros Christian life, mismos en nuestra vida God cristiana, blesses us with Dios so much. nos He bendice con provides tanto abundantly y provee for us at all abundantemente para And, nosotros you en know, todo so momento. there are occasions when Hay we ocasiones drift away from the en que Lord. quizás nos apartemos del Sometimes Señor as a un result- poco it's always, of course, como a result of sin, resultado but del sometimes pecado, it's a the veces, sins of self. pero a veces es Egoisms, por el You egoísmo know, the narcissism, you know, el all narcisismo of isms y in todo there. tipo de You know, ismos and- así. And what happens is Y that lo que sucede we become es que nos corrupted by convertimos something, you en know, personas that we corrompidas por exchange algo, que the God intercambiamos of- el of- Dios of all creation, de our toda Lord and la God, creación de for nuestro another Señor God, a por small otro God. Dios, uno más Jesus pequeño. speaks today about, Jesús habla hoy acerca others de will come in otros my que name, saying, vendrán "I am he." a nombre Well, mío there are diciendo, so many yo soy Él. gods Pero hay trying tantos to take the falsos place dioses of tratando de God the tomar Almighty in el our life. lugar de It's Dios almost like a Todopoderoso pull, like en a- nuestra like a vida. Es magnet, como you know, un magneto It's a pull to fall into para types of sin, caer you know, to en make ese tipo de things our pecados, God, para or even hacer to make que las ourselves cosas sean nuestros our God. dioses o nosotros mismos Well, seamos nuestros dioses. Today in the gospel, Hoy en el Evangelio, as we hear about cuando the escuchamos temple, acerca del we, templo, we learn about aprendimos Jesus, acerca de listening to Jesús, people who were que escuchaba a la kind of gente admiring or que adoring admiraba what they saw around lo the que habían temple and visto en inside el of it. templo And y this dentro, was a y esto fue spectacular place, algo something espectacular, marvelous to behold. algo maravilloso And, para ver, it was made out of, y this fue beautiful hecho marble, and de there este was hermoso gold mármol, furnish, y and all había this muebles de wonderful- all oro these wonderful y things. todas estas cosas And maravillosas. so Jesus steps Así que in and says, Jesús well, you know, entra y it's not gonna dice, be one bueno, stone no va a left haber upon another una that will piedra not be sobre broken otra down. a la larga You que know, no sea what's, derrumbada. what's going on over ¿Y here qué está is that, sucediendo aquí? you know, the Bueno, people, of course, they're el admiring pueblo, the por temple, they supuesto, love what admiraban they el have, templo, but admiraban lo que yet, tenían, pero at many occasions they're more en muchas interested in the ocasiones temple estaban más than they interesados are en el the God templo who made que en the el temple. Dios que hizo el templo. And so Jesus now Por lo is tanto, gonna Jesús speak ahora about va a what's hablar to come. acerca de la destrucción que All right, now, sucederá. if we look back into Si the miramos history of a la Israel, historia de Israel, we see over and over again, see vemos a una y nation otra vez, vemos a una that first nación starts off que loving primeramente God, comenzó amando a blessed by Dios, Him, que es but bendita then, por you Él, know, eventually pero they- entonces they a la fall larga into, caen into sin.
en pecado. It's always some kind of idolatry. Y siempre es algún tipo de Whether it's idolatría a form of o algún tipo self-idolatry or de idolatry of autoidolatría o de And cosas. what happens? Lo que Well, sucede they're es destroyed. que son Why so? destruidos. ¿Y por qué? They've Bueno, porque started to worship false comenzaron a adorar You know, dioses the falsos. intention that was La originally intención there, original that God, ahí, this one que God, Dios the Lord, is our único, own el God, Señor, you know, and que es that we nuestro are gonna, Dios, try to be good vamos a and tratar de live ser like Him, buenos y was vivir now como gone Él. because Y ahora esto se of the acababa worship of a false consecuencia gods. de la So, adoración in de the dioses history, falsos. especially En la as we look at the historia, New Testament, cuando uno this mira en el happens Antiguo over and over Testamento, again. esto You know, sucede más de una vez. They start off fixed, Comenzaron bien, worship well, quisieron hacer el then bien, fall into sin, y and then entonces they're caen destroyed. en pecado y son And then they destruidos. repent, and Y they se come back to God, arrepienten, you know, vuelven the a same thing Dios over and over again. y It's- pasa it's lo like mismo almost like otra a vez. cycle. Es como Well, un this is ciclo. what's going Bueno, on esto right es lo que here. está sucediendo There- aquí. the destruction of the La Israeli destrucción nation de at la this nación time is- israelita See, this is what se acerca. Jesus is prophesying right Esto now, es lo que that profetiza he's Jesús. prophesying the Verán destruction of the temple la destrucción that del occurred, templo somewhere que over ocurrió around 70 AD or that como year. por el año And- 70 and so this de la is era what's gonna cristiana. happen. But why? Y esto es lo que va a Because suceder. ¿Y of por qué? what Pues is going por on in the temple. lo que está sucediendo en el It's become templo, corrupted. que se ha vuelto It's, algo become tainted corrompido, with, algo idolatry. lleno de You know, idolatría, instead of en lugar true and pure worship de una adoración verdadera a Dios. And so Y remember, throughout the recuerden Gospels, que a lo Jesus largo de los continues to evangelios address Jesús this over and continúa over again. dirigiéndose a esto una y otra Like vez. in Luke, chapter 18, Como en Lucas we see, capítulo Jesus 18 speaking about, vemos a Jesús que habla he's telling a story of a habla man de who un was a hombre, Pharisee, you know, and, un and fariseo, he was boasting about himself. que se jactaba Then, he de says sí that there was mismo, another man diciendo que había beating otro his hombre chest, crying out que for estaba mercy. dándose golpes en el pecho, And so what do we see pidiendo here? We see- misericordia. ¿Y qué we see vemos an aquí image of entonces? what the Pues una temple imagen worship was de lo like que among los the adoradores Jewish, del templo religious leaders at the eran time. entre los líderes That, religiosos you know, judíos it was de all aquella época. about self. Era algo Yet acerca de Jesus sí at the same mismos. time was saying Al that mismo tiempo we Jesús have to decía, be like tienen this, que ser be como crying así, out for God's mercy, cri- for His grace. llamando a His Dios, strength. But pidiéndole you're not su doing that gracia, here. su You're fuerza, much more interested pero in no lo hacen, yourself. están más interesados en ustedes And mismos. then, Y por lo we hear tanto, Jesus say, escuchamos of a course, he Jesús says, decir, I desire bueno, yo deseo mercy more than misericordia más que sacrifice. See, sacrificios. what was happening with the Lo que estaba sacrifice sucediendo con los sacrificios then? It was entonces corrupted again. es que se habían corrompido, Corroded by self, habían by self-interest. derruido But Jesus por los wants intereses. true love, Y pure Jesús heart quería el coming verdadero to amor. him. This is what he's asking for. Esto es lo que And le está pidiendo. what's gonna happen Y again? lo que va a suceder otra vez es que van a acabar como los profetas de antes que pusieron en la cárcel To Jesus. y van a hacer lo This mismo is con why, Jesús. like when we approach in the Cuando nos scriptures, this is acercamos en Luke las chapter escrituras, 21, we're coming esto es en towards the Lucas, end of Luke, al but final de almost Lucas, towards the end, pero Jesus siempre speaks hacia el about final the Jesús habla coming of acerca the de la end time, venida destruction of the del fin de temple. los tiempos Before that, we y de la destrucción remember del templo. about Y recordamos antes the parable of acerca de la parábola when, de la viña when the master, cuando lent el his amo vineyard to some tenants. And, you know, and then over time, alquiló su propiedad but then they killed a unos all that. inquilinos, pero entonces los mataron You know, this y al is final what Jesus is envió a su addressing hijo. here. Y eso es a lo que se refería Right here, Jesús. now they're gonna Él es reject him. el hijo y lo van a So rechazar what's de gonna nuevo. happen? ¿Y qué va a suceder? Bueno, They're gonna pues be destroyed. van a ser But this destruidos. destruction they've Pero esa brought upon destrucción es themselves. ocasionada por sí mismos, You know, because they've porque removed themselves from se God quitaron a sí and mismos made de Dios themselves God. y se hicieron dioses. Well, now they're Bueno, exposed to all están kinds of expuestos dangers. ahora a And- todo and the tipo de greatest peligros danger to Satan y el mayor himself. es a They're Satanás. not thinking purely. No están pensando They're more puramente, prone to sino negotiate están más with cerca de things that are negociar evil, to con cosas compromise. malvadas They're not para llegar a un thinking with the acuerdo, mind of God. porque no están The word of pensando God is con not la their first palabra priority. de Dios, con la You know, mente de this is Dios. not coming to mind first. It's Esto no es algo que está about sucediendo themselves. primero, sino más More bien about, piensan acerca de conquering sí mismos, their de captors conquistar at this time, which is, sus captores the en estos Roman momentos, que Empire. fueron los romanos And en aquella época. what is this, ¿Y all que, de say qué to se us? trata Well, todo esto? Bueno, you know, pues you know, we all are todos tempted in nos various sentimos ways. tentados de diferentes formas. It's very easy to Es muy fácil to make ourselves hacernos with a small g. dioses,
But what Pero sin embargo, prevents this? ¿qué previene que suceda esto? Pero que suceda esto, pues un corazón puro. Y pensar que, bueno, por supuesto, hay un método To worship para adorar, God. en adorar a Dios. How Y do we cómo prepare ourselves? nos preparamos, And in thinking of well, y al what's pensar happening en qué está as a result of my sucediendo worship como of God, resultado de mi am I adoración de loving Dios God more? y de mi amar a Dios más, Is my life es que es mi vida fructífera. Is it, and of course, am I Por offering supuesto, sacrifice? al Am I, ofrecer I may be, sacrificios, involved and very busy. estar but involucrado yet en diferentes am I cosas, showing estoy mercy? muy ocupado, pero Is the muestro sacrifice I'm misericordia putting in como resulting sacrificio in mercy? que resulta Or is en it, misericordia, or am I, o es am I que cruel? soy Am I malo, judgmental? cruel. What's going on with Lo que está inside sucediendo myself, you dentro know? de mí But mismo. we, ¿Qué God pasa? ¿Qué pasa? says, the Lord says we are a Dios temple, dice, a bueno, temple of somos the un Holy templo, Spirit. el templo del Is Espíritu this Santo. temple pure? Este templo es puro, Is it something that is es shining algo with the grace que and the light brilla and the love of Jesus con Christ, el the amor Lord? de Cristo el Señor. But you know, it happens. Sin embargo, fall into sucede, things, caemos en las cosas and sometimes we can y a even veces make, podemos even inclusive make like the liturgy itself, hacer como la liturgia en sí, without sin putting into mind that this is poner it's because el of the hecho liturgy de que that es a we consecuencia draw de la strength and that liturgia, this is our que tenemos worship of fuerza God. But de instead, esto, we de are la more consumed fuerza de with- Dios. Estamos consumidos with a cada vez más perfectionism type of con mentality la perfección instead of, what am I con gonna ese draw tipo out de of this? mentalidad. The liturgy is ¿Qué the voy a source of obtener life de for esto? the church. La liturgia es la vida de la It iglesia, is our drink, es our fountain nuestra for bebida, charity, nuestra fuente de doing good caridad works. para It hacer comes from buenas here. obras que But provienen de if we're aquí. consumed in- Pero si estamos in so much consumidos about how y things tanto should be en cómo done deben ser and- las and all of cosas that y without- todo eso sin without experiencing any sin fruitfulness, experimentar then there's something wrong. ningún fruto, Then we need to entonces approach hay the algo Lord mal. with- Tenemos que with a acercarnos a pure heart Dios and con un ask Him corazón again to puro restore y pedirle this que love we restaure had from este the amor beginning. que tuvimos desde el comienzo. See, remember, Recuerden, they aquí had lost their good habían intention, perdido sus their buenas intention intenciones, sus intenciones for para offering a pure sacrifice ofrecer to un God. puro You know, sacrificio a something Dios, acceptable, algo something que with fuera a pure aceptable, heart, con un with corazón all their puro, love. con todo This su was amor. gone now. Esto ya See, se había so ido. sometimes we have to Y get back to tenemos our que original pensar intention, entonces our en intention nuestras to- intenciones originales to love God, to know Him, de to amar a serve Dios, de Him, conocerle y to, servirle, to spread His de word, diseminar to su fall in palabra deeper love with y Him. de caer en un mayor And amor another por thing to Él. think of is Y lo que He pasa still también our es que first love, Él or es have we put todavía other nuestro loves primer amor, o es in que hemos Him? puesto otros amores antes que Él. God calls us Por lo tanto, Dios nos basically llama pure of heart, básicamente pure para in all ser things, puros de corazón, and to do all puros en things todo for y love of hacerlo Him, todo por amor a Dios and nothing else. y nada más. Prevent, Y ourselves from prevenirnos being corrupted a by- nosotros mismos de by ser the corrompidos ideals of por the los world. ideales del You know, mundo. this is a place of worship, Que este es un lugar that we come to en que serve and llegamos God. a And in conocer a yesterday's Dios. gospel, Ayer en el we see Evangelio somebody with a vimos very a pure alguien heart. They que didn't tiene un have corazón much. muy You know, puro, it was this woman no tenía who mucho, only había had esta 2 mujer coins. que solo And, tenía you know, 2 she monedas was y poor, ella she gave era everything muy pobre, she pero ella had. dio todo lo que ella tenía. And, you know, this Y is what the Lord wants he aquí lo que el from Señor us, quiere that we de be nosotros, like que this woman seamos who como esta has mujer barely nothing que no and tiene gives our nada entire self to y Him siempre for love of que Him. se And da we also be like enteramente, this, and que like seamos was como mentioned earlier in Luke chapter esto 18, se this menciona en person Lucas who's always in 18, need of God, que of siempre need of tiene His necesidad mercy, de Dios y de need su of His misericordia y de This- su this is fuerza. how we should Esto es approach como debemos the liturgy of any acercarnos worship of a la God liturgia in o a la that adoración de Dios with como a pure sea, heart, an open heart, con un to corazón receive all puro of God's para love and to- recibir and to do it todo el amor de just Dios y hacerlo pure love, con un amor purity puro, of intention. con pureza de This is why we're always right with intenciones. God. And Siempre when estamos the devil bien sees con us Dios. pure, Cuando el diablo nos ve puro, of course, Él no he nos will in atacará. various ways, Por but, supuesto, you know, we won't tratará, fall into pero no his caeremos temptations, en his sus tricks, tentaciones, because our heart is pure. en sus trucos, So, porque nuestro my corazón brothers es and puro. Por lo sisters, tanto, let us, approach hermanos, the Lord our God acerquémonos today a nuestro and offer Señor ourselves hoy, to Him. ofreciéndonos. The scriptures say, Las make Escrituras a dicen, continual offering hagan of esto ourselves, una ofrenda one de that sí is mismos, holy and pleasing, uno que acceptable sea to God. complaciente para Holy Dios and pleasing, y acceptable offering algo out of aceptable a ourselves. Dios de Is that nosotros mismos. pure heart, Es a heart full of el love, tener el a corazón heart who puro, needs God, lleno de a heart of amor, a child que too, a heart necesita with faith, a knowing that Dios, God can do all things, porque Dios and knowing puede that hacerlo He todo is the Lord y and que Él God es of el our Señor lives.
y Dios de nuestra vida. Que Dios les bendiga.